Para hablar con experta en números, Daniela Blandón, pero pues con una noticia no muy alentadora. Los 100 días de invasión a Ucrania dejan graves estragos económicos y comenzamos con el lado ruso. Claro que sí, Raúl. Pues desde que inició la guerra, Occidente ha impuesto un estimado de 5.000 sanciones contra Rusia para tratar de ahogar su economía. Lo más reciente es el posible veto que se va a imponer a la importación de petróleo por parte de Europa. Ahora no es solamente el país más sancionado del mundo, sino que tiene alrededor de 300.000 millones de dólares en oro y reservas internacionales congelados, y esto le ha impedido realizar cómodamente sus pagos de deuda internacional. La Escuela Económica de Kiev calcula que unas 1.000 empresas han huido o recortado sus operaciones en este país. Caso McDonald's, caso Starbucks, Coca-Cola, entre muchísimas otras. El principal índice bursátil de la Bolsa de Moscú también ha perdido una cuarta parte de su valor. Y el rublo se ha fortalecido, pero esto es gracias a los controles de capital impuestos por el Kremlin. Pero quizás una de las consecuencias más notables tiene que ver precisamente con que Europa está dejando de depender del petróleo y del gas de uno de los más grandes exportadores del mundo. Eso del lado ruso, ¿cómo están las cosas del lado ucraniano? Bueno, Ucrania cree que la guerra ha borrado de un plumazo el 35% de su Producto Interno Bruto, que es bastante dependiente de su actividad agrícola. El gobierno calcula que las pérdidas directas ya ascienden a unos 600.000 millones de dólares, sin contar los 22 millones de toneladas de cereales quietos en los puertos que han sido capturados por Moscú. Así es, Dani, y este impacto no solo se ha quedado en estos dos países, sino que ha traspasado todas las fronteras. Claro, Raúl, como lo hemos venido notando, pues esto generó todo un impacto inflacionario que ni siquiera se había vivido en los peores momentos de la pandemia del COVID-19. No solamente en Rusia, en Ucrania, también en todo el mundo, ya que estos dos países son grandes despensas de alimentos. Solo en trigo son responsables de una tercera parte de lo que consume el mundo, y en maíz tienen una cuarta parte. Además, Rusia es un gran exportador de fertilizantes. También, por otro lado, las cotizaciones de petróleo hoy son entre un 20 y un 25% más altas, y eso impacta directamente en los precios de los combustibles, de los alimentos, entre muchos otros productos. Y vamos ahora a hablar de uno de los protagonistas de esta sección. Teníamos ya días sin hablar de él, sí. Y por supuesto vamos a hablar de Elon Musk, pero de Tesla, una de sus empresas, porque tendría que eliminar puestos de trabajo. Bueno, la historia es la siguiente, Raúl. Hay un correo enviado por el dueño de la empresa, Elon Musk, a sus empleados y conocido por la agencia Reuters, en el que dice que el multimillonario tiene muy mal presentimiento sobre la economía y que necesita eliminar un 10% de los más de 100.000 empleos del fabricante de autos de lujo. Este mensaje fue enviado el jueves y está titulado como pausar todas las contrataciones en todo el mundo, y se produjo apenas 2 días después de que el considerado hombre más rico del mundo causara polémica por decirle a su personal que regresara a su lugar de trabajo o que quedaban despedidos. Este anuncio se suma también a un creciente coro de advertencias de los líderes empresariales sobre los eventuales riesgos de recesión, a pesar de que justamente hoy salieron datos de mercado laboral en Estados Unidos mejores de lo esperado. Dice que la tasa de desempleo se mantuvo estable en un 3,6%. Seguimos hablando de este personaje con una de las que serían sus empresas. Vamos a ver si realmente va a pasar. ¿Qué ha pasado con Twitter, Dani? Mire, pues Twitter informó este viernes que el tiempo de espera regulatorio para la adquisición de la empresa por parte del multimillonario ya expiró. Eso quiere decir que se despeja el camino para que continúen con el acuerdo valorado en más de 44.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué falta? La aprobación de los accionistas y de otros también avales regulatorios. Vamos a ver entonces en qué va a parar esta novela de Twitter. Y pasamos a otra información, porque la mayoría de los países de nuestra región creció en el primer trimestre de este año. Sí, Raúl, ya hay varios países que han dado cuenta de su comportamiento económico en el primer trimestre, como por ejemplo Colombia, que lidera con un 8,5% frente al mismo periodo del año pasado. También Chile, Perú y México, con valores que van desde el 1,8% en el peor de los casos hasta 7,2%. Y Brasil acaba de informar que su crecimiento interanual hasta marzo fue del 1,7%, impulsado por el sector de servicios. Sin embargo, la inflación, que ya pasa del 12%, y las altas tasas de interés siguen siendo un problema. Estamos ajustando nuestros márgenes de ganancia para poder mantener nuestros precios intactos. Todavía no transmitimos los aumentos de inflación en nuestros productos, pero nuestros márgenes se redujeron en aproximadamente 15%.
El gobierno siempre está hablando de 6, 8, 10% de inflación, pero eso no es lo que notamos, ya sea para combustible, electricidad, alimentos. Hemos visto aumento de precios muy por encima de eso. Dani, gracias como siempre por toda la información de economía. Ya a descansar. Feliz fin de semana. Nos vemos. No, mentira, la semana que viene Jorge. Usted viene la próxima semana. Bueno, Dani, nos vemos entonces cuando venga aquí. La esperamos. Pasamos a saludar a Luis Méndez con todos los deportes.